The Wild Project. ¿Os enterasteis de un trending topic que era Aymar? ¿Os suena? ¿Es Aymar, jugador de...? No, es anónimo, digamos, el Aymar. Es por un vídeo donde se veía a un niño de 12 años o menos que era humillado de rodillas y amenazado por dos jóvenes en Bilbao. ¿Visteis el vídeo? No. ¿Vas a meter algún frame del vídeo, Nacho, o algo? Había pensado que no, por si acaso, pero... Bueno, ahí el... Yo lo he visto el vídeo. Lo has visto, ¿no? Sí. El vídeo es bestia. O sea, son... Bueno, el tío está, pues, de rodillas, un niño, ¿eh? Y lo están, pues, machacando y tal. Y al final, el más alto le acaba dando una patada en la cabeza al niño arrodillado. El que grababa nombró a un tal Aymar. Por eso él se hizo trending topic, ¿no? Porque empezó a una búsqueda personal de mucha gente buscando a Aymar, ¿no? Y a esta peña por... Supuestamente Aymar era uno de los que estaban pegando. De los agresores. Sí. De los agresores. Lo encontraron. ¿Y el niño qué edad tenía? Era muy pequeño. No se sabe qué edad exacta, pero tenía era un pinta niño. de tener... Sí, 12 para abajo. ¿Y el motivo de la pelea tampoco se sabe? No. Pero era una ridiculización. Pero creo que era algo de... Creo que era algo de fútbol. Es que yo solo he visto el vídeo, que lo vi y me... Joder. Impacta, ¿no? Hombre, es duro, Nacho. No mola, desde luego. El vídeo no mola. Creo que tenía... Bueno, claro, te imaginas que dices, no, está de puta madre, claro tío. que digo, me dice, no, Sí. no mola. ¿Y los que le están pegando son de su edad? O sea, quiero decir, ¿también son niños? ¿O son más mayores? Ya. Yo creo los chavales eran como más mayores, ¿eh? Seguro. O sea, que Era un rollo no, abusón. No era de 30 años, pero que a lo mejor tenían 16 Sí, o 18. uno tenía 12 y el otro... Pero los estos otros chavales tenían... no crecieron en la época del internet ya y saben que no se puede grabar esto. Es que... Pero a lo mejor lo O graban sea, no se puede hacer, ¿vale? Bueno, eso ya lo primero. Pero claro, No, vamos. O sea, Óscar, que lo primero que digas... Matiza tus palabras. Que lo primero que digas es... Hostia, es que la han cagado, tío. Esto lo haces sin grabar y quedas de puta madre. no se te puede ha hacer. escapado. Y si lo haces, no graba. Y si lo grabas, no lo sube ni lo pasa. Los que pegan O sea, muy es- mal es y el que que graba, normal. pringado. Porque Todos, grabarlos todos. o ese Todo vídeo... es muy mal, está todo- claro. O sea, no se puede hacer. O sea, Había un vídeo que me hizo muy feliz en la época que salía un chico Sí. pegando a un perrito, a un beagle. Pegando a un beagle. Y el beagle era precioso y le pegaba y el perro se quejaba. Pues cogieron a este chaval y le pegaron una somanta hostia guapa. Hicieron un vídeo y lo subieron a internet. con el pegándole de... Sí. ¿Y os acordáis del que maltrataba al gato, el youtuber? Sí, Peluchito, hombre, había un- Peluchito o algo No así. había un documental, ¿no? No, estáis diciendo dos cosas diferentes. Tú estás hablando de Peluchín Entertainment Ese. y Hace tú un estás par de hablando de años. Luca Magnotta. Sí. O Luca Magnotta. El Que Luca. eso es un asesino que está en la cárcel. Sí. Claro, acabó matando A un tío, a un amante que Es conoció una no sé, enfermedad online mental, o sí. algo y lo Muy loco, descuartizó, se lo comió y envió trozos a varios Eso ya es sitios. enfermedad mental. El otro, También el Peluchín, el otro también otro es una chalao, psicopatía. Es una psicopatía. tiene que serlo. volvió hace unos meses a YouTube. ¿Ah, sí? Sí, que es menor y creo que ahí no sé si hay penas para lo suyo, pero creo que estuvo en un psiquiátrico con todo Hombre, los alguna padres historia así. tendrían que haber metido mano ahí en eso porque ahí se veían unas trazas de psicopatía. Yo no soy psicólogo, tú puedes saber más que yo que esto, pero ahí se veía un problema grave, ¿eh? El maltrato, el vejatorio con ese gato fue épico. Sí, porque no es un maltrato que No, puedes es tener de disfrute, desconocimiento. es disfrute, tío. O de a veces ser tan pequeño que no eres ni consciente de que eso es un ser vivo. No. Era sadismo. Era ya un preadolescente o algo así y estaba disfrutando, tío. Eso Y lo grabó, tío. Era sadismo. Pero es que el hecho el vídeo te das cuenta, tío, de lo mierdas que podemos llegar a ser los humanos. Ya. Es muy mierdas, tío. Siempre hubo peleas, pero ahora se están grabando y se están subiendo a internet. Pues esto no es una pelea. No, Esto no es una pelea, esto no es es Will Smith, pegarle a alguien. Esto es un abuso. pegarle a Esto no es Will un Smith, abuso ¿no? encima entre dos, bueno, entre tres porque el que graba está ahí, mayores. Esto es cobarde. Esto es cobardía. Es que la frase es, ahora tenemos que pegarle una patada y ¡pumba! Pero que se caiga al suelo. Y aparece Aymar, que se supone que es Aymar, y ¡pa! No, es de cobarde. Es Bueno, de yo soy cobarde, abuso... bueno, yo soy el padre de este chaval y pues No, yo buscaría a los me que marco fueran. un Chris Rock con esta Hombre, gente. Sí. ¿ves? Eso sí que me parece un caso que ya da igual donde estés, en la tele, en los Oscars, da igual. Eso sí que es para coger y pegarles una paliza a estos hijos de la gran Ya, y le vas a pegar a un niño de 15 años, tú como padre. Si es mi padre, o sea, si es mi hijo y han hecho esto a mi Hombre, niño, yo me da igual. No, que me yo vaya voy a la allí y le cárcel. monto un pollo a su padre.
Pero pegarle tú a un niño de 15 años, a lo mejor luego tiene el problema el hijo y el hijo que le pegaron y el padre. Voy a también. pegarle al Porque el padre va a la y luego cárcel. le pego al niño. Es que a lo mejor el padre no tiene ningún tipo de culpa y el Ya, hijo le ha salido hijo de ya, la gran es puta verdad. y el padre es un tío que a lo mejor Sí, hasta no tiene recibe- culpa, no tiene culpa. No tiene recibe- culpa. No Bueno, tiene o sí, culpa. pero o pues no sí, sabemos. porque a lo mejor la educación que le dio pues no es No, la pero no se adecuada. sabe. O es peor y vas a pegarle y te mete un tiro. Y dice, me tenía No, que pero haber pegado. hay chavales de estos así que maltratan a sus padres. Que es lo que te Y que voy. sus padres a lo mejor lo que son una puta Hay un vídeo víctima. buenísimo. También son víctimas. Había Es un que vídeo hay buenísimo. casos de todo tipo. No se sabe. Claro, aquí la que más importancia tiene son los padres de los maltratadores. Había un vídeo buenísimo de un chaval que hace bullying en clase y el padre lo hace ir caminando todo el rato en el coche. ¿No te suena este vídeo? No. Él iba conduciendo, él se entera de que su hijo ha hecho bullying en el colegio. Entonces él coge y va desde el colegio hasta la casa conduciendo, despacito, y su hijo caminando y llorando. Para ver cómo... Y va grabándole diciendo, esto te pasa por hacer bullying. Ah, Ningún hijo un mío castigo, va a hacer ¿no? bullying, no Un sé qué. castigo. Y el niño llorando. O sea, claro, esto es no hablo de que el castigo esté bien, ¿vale? No, yo creo que- Pero yo- hablo de que el padre ha tomado medidas. De hecho, mi hijo hace bullying, mi hijo Pues no ahora va le voy a hacer hacer bullying. yo bullying a él. Pues te voy a decir una cosa, creo que es lo peor que puedes hacer. Es que así no aprende el niño. Lo que estás enseñándole es que la reacción a algo malo es más bullying. Lo que tendría que haber hecho este padre es coger al chaval y explicarle y hacerle entender por qué esto está mal. No ridiculizándole, porque lo que acaba de hacer es un tío abusando de poder con su hijo. Es que no soluciona nada. Esto va a ser, seguramente, si este niño ya hacía bullying es porque el padre no debía ser un santo, precisamente. ese niño- Porque esta reacción de avergonzar y luego publicar esto, porque entiendo que además lo publican, Sí, si bueno, no lo hubiéramos visto. Correcto, avergonzarlo no lo hace delante de la gente, pero sí que... Sí, sube pero el lo vídeo. publica Pero para que ese millones niño, de personas ese niño lo que vean. está aprendiendo en ese momento es que cuando alguien haga algo malo, él va a castigarlo, ¿no? Y va a ridiculizarlo. Para mí eso es crear más bullying. Lo que El tienes que castigo hacer- nunca es la solución tampoco de esa forma. Sí, ¿no? hay casos y casos, pero desde luego en un caso de bullying lo primero que tienes que hacer es que ese chaval entienda perfectamente que eso está mal, que los Pero es que a otros... veces los chavales no entienden, los chavales necesitan 2 hostias porque tiene 14 años, está a tope de hormonas, haciéndose pajas todo el día, está su historia, y a veces no son racionales como podemos ser Gracias, nosotros. muchas